hermanos. Señor, continúa bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Vamos a tener un momento de oración, pidiendo su dirección para lo que vamos a tratar en esta tarde. Amante Dios, gracias te damos. Necesitamos, oh Dios, que tú seas quien hables en esta tarde. Tú conoces nuestras necesidades, empezando con el que habla. Tú conoces también la condición de nuestros corazones y también tú conoces aquellos pensamientos, lo cual hemos venido pensando y creemos es tu dirección hablar de esto. Padre, que sabemos que cuando tu palabra es expuesta también trae resistencia. En nuestra parte se libra una lucha para que aquello en lo cual hemos recibido, nosotros estamos luchando por aceptarlo y aplicarlo a nosotros. Reconocemos esta nuestra debilidad, la ponemos delante de ti y rogamos tu dirección en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, en esta tarde, con la ayuda del Señor, quisiera hablar a ustedes acerca de algo que he venido pensando por un tiempo, lo cual he titulado La iglesia local y el creyente. No son dos cosas separadas, pues nosotros sabemos que la iglesia local está ciertamente constituida por creyentes y también sabemos que dentro de la iglesia hay personas que no son creyentes. Pero estamos hablando sobre la base de que todos aquellos que conforman la iglesia local, la iglesia de Cristo, son creyentes. Aunque habrán algunos que visiten, aunque habrán algunos que probablemente se autodenominen creyentes, asimismo el Señor sabe quiénes verdaderamente son los verdaderos creyentes que componen la iglesia de Cristo. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo estamos hablando también en un carácter universal. Sabemos que la iglesia de Cristo está compuesta por todos los creyentes del mundo en cualquier lugar donde ellos estén. Ahora, referirnos a la iglesia local en esta tarde, estamos hablando de un grupo que es parte de ese grupo amplio y universal de la totalidad de la iglesia de Cristo. Y obviamente estamos hablando de creyentes que allí la componen. Si yo preguntase a cada uno de ustedes en esta tarde, ¿cómo te gustaría a ti que fuera la iglesia local donde te congregas? ¿Qué respondería? Esa pregunta es válida dentro de muchos círculos en el día de hoy, porque hay iglesias que pagan grandes miles de dólares para lograr hacer lo que en negocio se llama un estudio de mercadeo, para ver realmente qué es lo que el público quiere. Y en base a eso es que muchas iglesias, muchos ministerios obviamente se mueven para tratar de abrir o establecer congregaciones. No así debe de operar, dicho sea de paso, la iglesia del Señor. Es algo que el Señor hace en cualquier lugar que a Él le plazca, en cualquier ciudad que a Él le plazca, de manera que estas cosas vienen directamente del Señor, quien abre sus congregaciones y abre su iglesia en diferentes lugares. Cualquier intento de los hombres por querer hacer algo así, sin la aprobación del Señor, pues no tendrá ciertamente éxito. Pero volviendo a nuestra pregunta, si te dieran la oportunidad de diseñar la iglesia, ¿cuáles cosas tú quisieras que la iglesia fuera? ¿Cuáles cosas te gustaría ver en ella? Si tuviera esta oportunidad de diseñar esta iglesia local que fuera apropiada para ti, ¿cuáles cosas cambiaría? ¿O qué tipo de iglesia local te gustaría ver? A través de los años he escuchado a muchas personas decir, si tan solo la iglesia local de Providence, para poner un ejemplo, tuviera esta cosita, o tal vez quitáramos a estas 2 o 3 personas, o cambiáramos aquello, lo otro, o tal vez trajéramos algo como lo que está en aquella iglesia, es probable que entonces yo me haría un miembro más firme. Si la iglesia tuviera un predicador tal vez como el hermano tal, o tuviera maestro de la talla, de la categoría de aquella iglesia,
la cosa sería para mí diferente, todo cambiaría completamente. ¿No han escuchado ustedes semejantes aseveraciones en muchas personas que están buscando una iglesia? La verdad es que cuando un corazón ha sido transformado, que ha creído en el Señor, no piensa en semejantes tonterías. Porque cuando una persona ha sido verdaderamente transformada, ha creído en el Señor Jesucristo verdaderamente, no está pensando en todas esas posibilidades de mercadeo o tal vez especulaciones que hay afuera. Más bien tiene en su corazón ir o ser parte de una iglesia donde principalmente se adore a Dios, pero también sobre todo que la palabra de Dios se enseñe desde los púlpitos. Hay una gran necesidad por tal cosa. Ahora usted ve, independientemente de la opinión personal que cada uno de nosotros pudiera tener, es decir, gustos, preferencia, programación determinada en una iglesia local, etcétera, es decir, valga la redundancia en cuanto a cómo debería de ser o funcionar la iglesia local, es, hermano, una realidad el hecho de que los hombres, escuche bien, los hombres no han sido llamados a reinventar la iglesia de Jesucristo de acuerdo a sus gustos, preferencias personales o tal vez a lo que sea más popular de acuerdo al cambio de los tiempos. Yo espero que esa oración tan larga ustedes la hayan captado. Pero la iglesia de Cristo no debe de operar de esa manera. Ahora bien, hacemos una observación. Si usted verdaderamente está interesado en saber lo que es una iglesia bíblica, o cómo debería de ser la iglesia de Jesucristo, solo necesita ir a la palabra de Dios y comprobarlo y verlo por usted mismo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el concepto de lo que es una iglesia que muchos creyentes tenemos es lo que han escuchado de otros. El concepto que hay en nosotros es lo que vemos plasmado en otras iglesias, probablemente por programación, probablemente por gran número de personas, probablemente por ministerios musicales, probablemente por todas aquellas cosas pomposas que se ven. La gente ve todo aquello y se maravilla y dice, wow, eso sí es una iglesia. ¿Cuánto me gustaría que mi iglesia fuera así? Hay muchos grupos con mucha gente y hay muchos grupos con muchos programas y tienen en su nombre la palabra iglesia. Pero hermano, si el Señor fuera a pasar un sedazo por todos aquellos grupos que se reúnen en el nombre del Señor en cualquier parte del globo terráqueo y fuera Él a medir conforme a las Escrituras, si esos grupos realmente son iglesias de Él, ¿cuántos probablemente quedarían sacados fuera? ¿Cuántos probablemente serían excluidos? Ahora, yo no estoy acá en este lugar para excluir a ninguno, pero quiero decirles a ustedes que si nosotros queremos ver lo que es una iglesia bíblica verdadera, tenemos que probarlo a la luz de las Escrituras, no en base a emociones, no en base a lo llamativo, no en base a las ideas de los hombres. Y muchos de nosotros, como creyentes, debo decir esto, lamentablemente no sabemos lo que es una iglesia local, ni mucho menos cómo debe funcionar una iglesia local. ¿Saben por qué? Porque no leemos las Escrituras. No leemos las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes se han embarcado sinceramente en un estudio para ver lo que es la iglesia de Cristo? ¿Cuántos de ustedes pudieran decir que se han embarcado en un estudio para poder analizar, ver cómo es que el Señor forma su iglesia, cómo es que los ministerios trabajan, los dones dentro de la iglesia, cómo es que Dios llama a los hombres para trabajar dentro de su obra? Para que una iglesia sea considerada bíblica, hermano,
debe de conducirse, escuche bien, en conformidad, en consonancia con lo que el dueño de la iglesia ha dicho. Ahora yo pregunto, ¿sabía usted que la iglesia tiene un dueño? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Bueno, debemos de corregir algunas cosas aquí. Parece que esto es una pregunta tonta, porque hay muchos de nosotros que pudiéramos proclamar con la boca que Jesucristo es el dueño de la iglesia, pero nuestras acciones deniegan todo eso. Voy a decir eso otra vez. Muchos de nosotros pudiéramos proclamar que Jesucristo es el dueño de la iglesia, pero nuestras acciones deniegan todo eso. Bueno, todos sabemos quién es el dueño de la iglesia. A ver si ustedes saben quién es el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿No se oyó? Muy bien, ¿y por qué si es así, algunos de ustedes y yo mismo y otros más y muchos hombres se olvidan de eso? ¿Quién es el dueño de la iglesia? Jesucristo. ¿Pudiéramos nosotros ocupar ese lugar tan especial? En la primera parte de nuestro servicio estábamos recordando a aquel que entregó su vida por nosotros. Le voy a llevar a 1 de Pedro, un pasaje bien conocido, capítulo 1, versículo 18 al 19. Y en este pasaje, hermano, es obvio y es claro que Pedro nos deja ver a nosotros claramente, hermano, nos deja ver a nosotros claramente quién fue que nos rescató a nosotros, quién fue que compró la iglesia, cómo se hizo. Pedro escribió, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, sabiendo que fuisteis rescatados, de vuestra vana manera de vivir. Así vivíamos nosotros, hermano, sin Dios, sin esperanza, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, la pregunta es, ¿cuánto le costó al Señor Jesucristo su iglesia? ¿Cuánto? Su sangre. Nos fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o con plata. Sáquele la sangre a alguien para que usted vea si vive. El Señor dio su sangre, la dio por nosotros. Dios el Padre tenía a Jesucristo, como dice Pedro, ya destinado, verso 20, desde antes de la fundación del mundo, y lo manifestó en los postreros tiempos. Jesucristo, hermano, es el dueño de su iglesia. También el apóstol Pablo, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20, escribió algo que debe llamarnos a nosotros también la atención en esta parte. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20, es un pasaje, hermano, que nos lleva a nosotros a recordar. Pablo dice en la primera parte, que es la parte que nos interesa. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál precio? El dueño de la iglesia pagó el precio. ¿Cuántos de ustedes son dueños de su casa? Yo estoy seguro que cuando usted está en su casa, ¿verdad? Y usted ha pagado su precio por la casa que usted compró, y alguien viene de repente y dice, y lo ve afuera usted trabajando en su casa, o lo ve adentro haciendo algunas remodelaciones, usted le pregunta a esa persona, ¿y qué tú haces aquí? Y dice, no, me pareció venir acá y hacer algunas remodelaciones dentro de la casa. Tú dices, pero esta es mi casa y yo la compré. Sálgase de aquí. ¿No es la reacción que usted tiene? Pues eso es lo mismo que hace el Señor. La gente quiere hacer cambio, quiere hacer modificaciones con la iglesia que Cristo compró. Ahora, sabemos que la iglesia no es un edificio. Sabemos que la iglesia, la palabra iglesia viene de eclesia, que quiere decir sacado fuera. Hemos sido sacados fuera, hermano, de este mundo. El Señor en el capítulo 17 de San Juan oraba de esta manera: Padre, te pido por ellos. Y decía, no que lo saque del mundo, sino que lo cuide. No son del mundo. El Señor tiene su iglesia acá, y un día el Señor va a sacar a su iglesia de este mundo. Cuando ese tiempo llegue, hermano, será un tiempo glorioso. Ahora, hermano, es una tentación
muy grande cuando los hombres, en su gran ignorancia, usan términos como los tales. La iglesia del hermano Elvis, la iglesia del hermano Manuel, la iglesia del pastor Carlos, la iglesia del pastor Andrés, la iglesia de la familia tal. ¿Por qué tal ignorancia? Por un desconocimiento claro de las Escrituras. Cuando se hable de la iglesia de Providence, cuando se hable de cualquier iglesia en cualquier lugar, debe decirse la iglesia que está en la ciudad de Providence. Los hermanos que se congregan en la ciudad de Providence. Debe hablarse en esos términos. Ahora bien, vamos a ver. ¿Y quiénes son los que están allá en aquella iglesia? Un grupo de creyentes. Oh, ¿y quiénes son los ancianos? Estos hermanos. ¿O quiénes son los pastores? Estos hermanos. Dentro de la iglesia, dentro del grupo de los creyentes, hay hermanos que fueron reconocidos como ancianos. Hay hermanos que fueron tal vez reconocidos para esta labor, para aquello, para lo otro. Pero cuando se habla de la iglesia, ¿qué es lo que se ve? Un grupo de creyentes en una manera uniforme, en un lugar. Ninguno tiene más cargo ni más autoridad que los demás. Hermano, ni los hermanos que tienen la oportunidad de enseñar, de instruir, de traer instrucciones, ni los hermanos que tienen a cargo ciertos ministerios son más que aquellos que no tienen esos ministerios visibles. Todos y cada uno estamos al mismo nivel. Cuando ya hay algunos hermanos en esta iglesia, los voy a poner como ejemplo, dicen, ahí vienen los ancianos. Hay hermanos que dicen, ay, los ancianos o los pastores. O he visto, hermano, llegó el pastor y todo el mundo tranquilo, con una reverencia total. Oh, ahora viene y llegó el hermano Elvis. La iglesia se para, hay que recibirlo parado. Hermano, ¿qué es eso? Oh, entonces esa no es que no tengamos, la palabra de Dios lo dice, que tengamos a los pastores, a los ancianos, habla de en qué lugar tenerlo. Pero tener a una persona en una posición o tomar a un hermano o a alguien y elevarlo como si fuera un pequeño becerrito de oro, o rendirle pleitesía a una persona, o tener ese asunto que cuando usted habla de una persona, habla con tal adoración, tal favoritismo, tal cosa, es totalmente fuera de lo que enseña las Escrituras. Dicho sea de paso, no estoy diciendo que con esto no apreciemos a nuestros ancianos, a nuestros hermanos, a nuestros líderes. No estoy diciendo con ello de que no oremos. No estoy diciendo de que nuestro corazón no vaya con ellos en diferentes cosas. Pero la idea es, hermano, que hay una tentación de que cuando un hombre se habla de él como la iglesia del pastor tal, la iglesia del hermano tal, eso denota una falta de entendimiento en las Escrituras. Hermano, si usted repite muchas veces la iglesia del hermano Elvis, un día me la voy a creer. Y yo voy a venir aquí y voy a decir, ok, esta es mi iglesia. ¿Sabe que repetir las cosas mucho le hace creer a una persona eso? Yo le voy a poner un ejemplo que se lo he puesto antes. En mis años cuando era niño, no hace mucho tiempo, por favor, en el barrio donde vivía uno de mis vecinos, cuando yo entraba por la calle, me decía, ¡príncipe! Y eso me molestaba tremendamente. Lo veía como una burla. Pero lo repitió tanto que me lo creí. Y ya yo creía que era un príncipe. Entonces cuando yo entraba por la calle, mi pecho estaba erguido, mi cabeza estaba alta, veía a las personas como por debajo de mí. Y un día me chocó en mi mente lo siguiente. Los príncipes tienen corona. Los príncipes tienen súbditos. Los príncipes tienen muchos bienes materiales. Yo estaba totalmente pelado, no tenía súbdito, no tenía corona, probablemente tenía una de espina. Pero no tenía nada. De manera que a veces el hablar, nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos con los hermanos o cuando nos referimos a ciertas personas. Pudiéramos inculcarle en la mente y hacer de ellos y elevarlo a cierta posición o a ciertas cosas que no le corresponde. Ahora, hermano, preguntamos otra vez de quién es la iglesia. Sabemos que la iglesia es de Jesucristo. Necesitamos los ancianos, necesitan los líderes, los pastores, o como haya en esa iglesia local, entender verdaderamente que la iglesia es de Jesucristo. Pablo quería que ellos tuvieran ese concepto bien claro.
Por eso al pensar en la iglesia local y pensar en esto y decir que Jesucristo es el dueño de la iglesia, debe de estar claro en nosotros de que la iglesia es de Jesucristo. El apóstol Pablo en el capítulo 20 del libro de Efesios, vamos a ir allá por favor, llamó a los ancianos en aquel lugar, lo llamó desde Mileto a Éfeso. Y aunque no vamos a leer todo el pasaje por el tiempo, solamente vamos a poner nuestra concentración en el versículo 27 y 28, capítulo 20 del libro de los Hechos. Nótese en este lugar cómo el apóstol Pablo habla acerca de, le dice a estos hermanos, Hechos capítulo 20, versículo 27 al 28. Verso 27, porque no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos, es decir, hermano, cuiden este asunto y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Debían estos hombres tener un cuidado acerca de cómo se conducían. Sí, estaban llamados a ser ejemplo. Sí, la palabra de Dios tiene instrucciones amplias acerca de no enseñorearse de la grey. Sí, pero Pablo le dice a ellos, hermano, el Señor ganó la iglesia por su propia sangre. No fue la sangre de ustedes, no fue la vida de ustedes, es la iglesia del Señor. Y uno se pregunta, ¿cuál es el pensamiento que pasa por la mente de muchos ancianos, líderes o muchas personas que están en posiciones en la iglesia? ¿Qué es un anciano? ¿Qué es un pastor? Es uno entre ellos, un hombre y nada más llamado al oficio. Ahora bien, esa es una cosa con ello. Ahora, ¿qué tal podemos nosotros decir de todos los demás creyentes que están dentro de la iglesia local? Hermanos queridos, todos los creyentes que están dentro de la iglesia local están buscando algo. Usted va a decir, sí, aquí en la iglesia de Cristo están llenas de personas interesadas. Claro que sí. Todos los que están en la iglesia de Cristo son interesados. Le voy a explicar cómo trabaja esto. Algunos están interesados en servir al Señor de corazón para glorificarle a Él, nada más. No están buscando proyectarse ellos a sí mismos a través del don o los dones que el Señor, el Espíritu Santo ha puesto en ellos y lo ha llamado. No buscan gloria personal. Gracias, Señor, por los hermanos que tienen este pensamiento claro en su mente. Pero hay algunos de nosotros, probablemente, voy a incluirme yo, que estamos dentro de la iglesia y estamos proyectándonos nosotros. ¿Y cómo se proyecta una gente? Bueno, uno se proyecta de diferentes maneras. A veces uno se proyecta hablando de uno. A veces uno se proyecta por estar mucho en el medio. A veces uno se proyecta, tal vez quiere estar donde todo el mundo lo vea. Esa es una forma de proyectarse, en el medio, como dice un refrán por ahí. Ahora, todos andamos buscando algo, o tú y yo andamos buscando proyectar al Señor en nosotros para gloria de Él, o estamos tratando de buscar proyectar nuestra gloria personal. ¿Qué buscas tú en esta iglesia local? ¿Qué buscas tú en la iglesia donde tú te congregas? Bueno, Pablo vio a muchos hermanos en su tiempo buscando algo. Cuando él le escribe a la iglesia de Filipenses 1:15, le dice, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros de buena voluntad. También Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 21 de esa carta, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En la iglesia hay creyentes, amados, que andan buscando cosas personales. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Bueno, uno tiene que examinar sus acciones. Hermanos, si usted quiere ver verdaderamente lo que usted anda buscando, examine sus acciones, porque la palabra de Dios dice, debemos de examinar nuestras acciones. Y en el mismo momento, cuando usted está buscando
proyectarse a sí mismo, cuando está buscando tener un lugar eminente, cuando usted está buscando reconocimiento, cuando usted está buscando todas esas cosas, Cristo ese día dejó de ser dueño de la iglesia. Usted va a decir, por la acción de una persona, es probable. Hermano, si tú miras a Diótrefes en Juan, cuando él habla en la carta, y él dice claramente lo que pasó con este hombre. Cuando tú has mirado las acciones de hombre a través de las Escrituras, tú te puedes preguntar, ¿qué es lo que esos hombres estaban buscando? Bueno, ¿cuántos de ustedes, pregunto yo, el Señor te ha dado un don? El Señor te ha dado un ministerio. Hermano, y esto es importante para nosotros, porque en esta iglesia local donde estamos, el Señor ha dado ministerios, hermanos, ministerios, hermanas. El Señor ha dado, sabemos de otras congregaciones, que el Señor ha colocado hermanos clave en diferentes lugares. Pero ¿cuántos de ustedes quisieran trabajar para el Señor? Quisieran hacer la obra de Cristo y nunca salir del anonimato. Esa es la mejor posición donde cualquiera de nosotros puede estar. O cuando alguien viene y te dice a ti, ¿tú eres el Cristo? Como le preguntaron a Juan el Bautista. Y la gente le preguntó a Juan el Bautista tantas veces, pero tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Y Juan tenía que decirle, no, se los he dicho muchas veces, yo no soy el Cristo. Y él decía, no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. ¿Y sabe lo que Juan tuvo que decirle a la gente en Juan 3:30? Es necesario que él crezca y que yo mengue. Esa es una actitud buena, saludable para el alma. Mientras tú tengas una actitud así, Cristo entonces va a ser la cabeza de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Tú lo reconoces cuando tú piensas de esa manera. Ahora, volviendo al anonimato. 2 Corintios capítulo 8, versículo 18. No vamos a tener tiempo de leer este pasaje, pero sé que muchos de ustedes, confío en el Señor, han leído esta historia. Solamente leeremos unos versículos. En el versículo 18 podemos tomar la lectura. Pablo habla de este hermano. Dice, y enviamos, 2 Corintios 8, 18, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas partes. Hermanos, no hay nombre allí. Usted puede leer la historia en su casa. ¿Cuál es el punto que quiero señalar? Allí había un hermano sirviendo al Señor. Allí había un hermano poniendo en ejercicio el don o los dones que el Señor le había dado, sea el de servicio cual fuera. No aparece su nombre. Pablo narra esta labor tan importante de este hermano y lo deja su nombre en el anonimato. Pudiéramos especular que se trata de aquel hermano o aquel hermano, pero la idea es esta, hermano. La mejor forma de servir al Señor es en el anonimato. Cuando una persona anhela puesto, cuando alguien anhela reconocimiento, cuando alguien anhela que se le tome en cuenta, ese es un grave peligro. Y es probable, hermano, esas son señales que nos dicen claramente a nosotros de que Cristo no es la cabeza. El creyente buscará proyectar en su vida la imagen de Cristo. Hermanos van a venir y te van a decir, hermano, qué buen sermón, nadie ha predicado de esa manera. Y cuando esa persona venga y te hable así, agitándote las manos y mirándote a los ojos, tú vienes y le dices, lo agita para atrás y le dice, lo mismo que me da te devuelvo para atrás, para la gloria de Cristo. Eso no es mío. Pero la gente a veces, cuando le menean mucho así, empieza a creerse. Y todo el mundo meneando, pues todo el mundo se cree. Se duerme uno, agarra a un bebé y empieza a menear para que usted vea cómo se duerme. Y cuando uno se cae, la gente pregunta, pero ¿y por qué alguien se cayó? Bueno, fue que lo menearon demasiado. Se durmió. Hermano, Satanás usa muchos medios. ¿Para qué? Para tratar de dormir a la gente, de dar reconocimiento falso a la gente. Yo sé, hermano, que estos temas son un poco bien difíciles, pero si nosotros como iglesia queremos decir en esta iglesia local, Cristo es la cabeza, debemos de entender que Jesucristo es el dueño de la iglesia,
que no debe de haber en nosotros ninguna otra aspiración que no sea la de servir al Señor. Nosotros, hermanos, debemos de tener los pies puestos sobre la tierra. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido de que los dones que Dios ha dado para ministrar a los demás, hermano, si el Espíritu Santo te ha dado algún don, a lo menos tienes uno, dice Pedro, te ha dado dones, debes de tener cuidado. Debes ministrarlo a los demás. Oh, hermano, cuidado de que no se te vaya la mano pensando que eres algo o alguien. Cuidado que no vayas a pensar que eres la última Coca-Cola en el desierto. Uno pudiera encontrarse proyectándose a sí mismo y no a Cristo. ¿Y saben cuál es el peligro de todos ellos? De todo esto que digo, perdón. Hay hermanos en la congregación que pudieran creerse que sí, que verdaderamente uno es alguien. ¿Entonces se ha dado cuenta que hay iglesias donde una persona habla y todo el mundo obedece? La gente no se pregunta, ¿pero qué dice la Escritura? Nosotros tenemos que tener una actitud bereana. Hermano, no nos dejen pasar a nosotros ni siquiera de este púlpito a los ancianos. Si enseñamos algo que no está aquí bíblico, usted puede refutar lo que hemos enseñado. Algunos de nosotros pudiéramos, lo dijo el anciano, ya. Está sellado. ¿Cuántos ancianos equivocados no han habido? ¿Cuántos hermanos que son maestros por muchos años no saltan un día con una doctrina que no es real? ¿Cuántas cosas suceden? Ahora, si el Señor te ha dado un don, ministralo a los demás. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora yo pregunto otra vez, estamos hablando de la iglesia local y los creyentes. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Y eso no se nos puede olvidar. Si nosotros miramos en la palabra de Dios esto, y en ello tendríamos que ir para poner un ejemplo a la carta de Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 para que veamos cómo Pablo describe todo esto para nosotros también. Y vamos a tomar nuestra lectura, Efesios capítulo 1, versículo 20, podríamos tomarlo ahí. 1:20 de Efesios dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre toda la cosa a la iglesia, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo llena en todo. Hermano, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. El hombre no es ni nunca será la cabeza de la iglesia. Los pastores, los ancianos, ningún hermano que se levante. Hermano, por la cabeza de la iglesia, ¿quién era? Recuérdense, hermano, los reformadores pagaron por su vida. Mucha sangre se derramó porque también dentro del sistema religioso, en la iglesia, el Papa decía que él era la cabeza de la iglesia y todavía lo dice. Oh, hermano, pero nosotros conocemos mejor que eso. Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios el Padre lo puso como cabeza. Y nosotros somos la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 21, podemos ir allá. Cristo tiene la preeminencia. Cuando tú piensas acerca de algún hermano, cuando tú piensas acerca de alguien, Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 21, no hay tal cosa como un hermano por encima de Cristo. Cristo tiene la preeminencia en todo. Vamos a tomar nuestra lectura ahora en el verso 15, capítulo 1. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es en el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Verso 21, y a vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Oh hermano, ¿quién tiene la preeminencia en la iglesia? Cristo debería de tenerla. No hay nada que pueda pararse al lado, hermano, de este concepto. ¿Quién debe reinar en la iglesia? Cristo. ¿A quién está sujeta la iglesia? A Cristo. Hermano, cuando tú estás sujeto a alguien, tú escuchas a ese alguien, ¿verdad que sí? La iglesia está sujeta a Cristo. En la carta, vamos a ir un poco más atrás, dele una página hacia atrás. En el capítulo 5 de Efesios, por favor, versículos 23 y 24. El apóstol Pablo allá, cuando habla acerca de la casada, también trae el pensamiento de la iglesia sometida a Cristo. Versos 23 y 24 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo están a su marido en todo. Iglesia local está sujeta a Cristo en todo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la transfiguración? En la transfiguración, el Dios nuestro Padre Todopoderoso les dijo a los discípulos, salió esa voz y dijo, a Él oíd. Pero ¿sabe qué es lo que muchos creyentes están haciendo? Están escuchando a los hombres. A veces me causa un poco de consternación el ver que mientras se predica de la Biblia y se está apuntando a las Escrituras, muchos hermanos no buscan en su Biblia ni leen la palabra de Dios. Y hay otros que tal vez leen las Escrituras muy poco desde el púlpito y entonces hablan sus pensamientos y la gente toma esto como si fuera palabra de Dios. Y hay muchas ordenanzas de hombre y hay muchas enseñanzas de hombre, porque la verdad es que Cristo como cabeza de su iglesia, Él sustenta a su iglesia. Nosotros sabemos que Él es quien la sustenta y Él ha hecho y ha dado a la iglesia dones y a través de esos dones la iglesia es sustentada. Si usted mira un capítulo más atrás, por ejemplo en el capítulo 4, un hermano habló extensamente acerca de esto, de Efesios. Podemos ir al versículo 11, podemos mirarlo rápidamente por el tiempo. Dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él sustenta a la iglesia, hermano, a través de los diversos dones dados a los hombres. Ahora usted va a decir, no hay nada nuevo en todo lo que te ha dicho. Porque primero sabíamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Sabíamos que Cristo era el dueño de la iglesia, que Él tiene la preeminencia, que la iglesia está sujeta a Él, que Él sustenta a la iglesia. No hay nada nuevo en todo eso, lo sabemos. Pero necesitamos recordar lo que sabemos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros sabemos todas estas cosas. Y a veces el saber todo eso hace que no volvamos a repetirla ni a meditar en ella. Le voy a explicar por qué ahora. Porque el creyente, como parte de esta iglesia local, tiene una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque si yo digo que Cristo es el dueño de la iglesia,
que Él es la cabeza de la iglesia, que Él tiene la preeminencia, que Él es quien sustenta la iglesia, y yo sé cómo lo hace, entonces yo como creyente que pertenezco a una iglesia local, me encuentro unido a Cristo y no me voy a despegar de Él. En estos días, en mi lectura de la mañana, con Natanio, estábamos leyendo en el capítulo 15 de San Juan. Y un versículo que me gusta mucho, que ustedes conocen, lo voy a nombrar solamente por el tiempo, es Juan 15:5 en su última parte. ¿Qué dice ese versículo? ¿Se acuerdan? Separado de mí, nada podéis hacer. Y eso nosotros lo sabemos. Bueno, ese versículo, todo ese pasaje te da esta idea. Si yo, como una rama, vivo una vida aislada, despegada de Cristo, del cual es mi dependencia. Cuando yo vivo así, yo estoy negando todo eso, que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo tiene preeminencia sobre mí. Y si la rama no está ligada a la vid, ¿qué pasa? Se seca. Pero hermano, como creyente de iglesia local, yo tengo una responsabilidad. Y yo pregunto en esta tarde, ¿qué le está sucediendo a los llamados evangélicos cristianos que pertenecen a una iglesia local? Bueno, cuando yo actúo así, yo estoy viviendo separado de esa rama. Cuando una persona, hermano, confía en Jesucristo para la salvación, es hecha un miembro de Cristo. Es hecha un miembro. Pablo nos dice a nosotros en 1 Corintios 12:27 claramente que uno es hecho un miembro como parte del cuerpo de Cristo. Pero debo decir, hermano, que cabe la posibilidad que nosotros como miembros de una iglesia local, aún sabiendo todas estas cosas, vivamos vidas desajustadas, vivamos vida en desobediencia. Y saben, pensaba, hermano, en todo esto cuando preparaba este sermón, de que si bien es cierto que en la iglesia nosotros proclamamos que Jesucristo es la cabeza, que Él es el dueño de la iglesia, que Él nutre la iglesia, yo decía, bueno, pero nosotros muchas veces actuamos así. Cuando nosotros no estamos integrados a la iglesia local, nos estamos perdiendo un banquete tremendo. ¿Por qué? Bueno, Pablo pregunta en 1 Corintios 12, cuando habla de los dones, él dice, puede decir el pie que no necesito a tal miembro o el ojo. Todo y cada uno de nosotros somos un miembro dentro de la iglesia de Cristo. ¿Y saben qué, hermano? Yo pensaba en esto y yo decía, el Señor ha dado ojo a la iglesia, ha dado pies a la iglesia, el Señor ha dado hermanos que son mano, brazo, dedo. Imagínense, trate de caminar sin sus pies, trate de caminar sin un brazo, trate de caminar, trate de operar y funcionar con efectividad con un miembro. Sería difícil, ¿verdad? Sin oído, no sentido de orientación, sin ojos, no puede ver. Bueno, cada uno de nosotros somos como una piedra, como decía Pedro, viva, dentro de esta iglesia donde Cristo es la cabeza. Somos una piedra viva y somos edificados como casa espiritual. De manera, hermano, que no es suficiente asistir a una iglesia. Si un creyente reconoce que Cristo es la cabeza, que Cristo es el dueño de la iglesia, que Él nutre a la iglesia, pero si usted y yo como creyente no estamos involucrados dentro de la iglesia, ejercitando nuestros dones, ¿de qué sirve proclamar todo eso? Por eso, hermano, en esta tarde, para concluir, quiero decir, el Señor nos ha dado a nosotros una oportunidad preciosa para crecer en su gracia. Y como creyentes nosotros deberíamos de hacer, escuche bien lo que voy a decir, hacer, promover, tratar de hacer hasta lo indecible por estar en el lugar que nosotros tenemos que estar, porque en ese lugar que es la iglesia local es donde Cristo, el dueño de la iglesia, nos ha convocado a estar. Ningún creyente puede crecer fuera de la iglesia. Te va a decir, no, yo puedo. Yo nada más tengo que ir a YouTube y bajarme toda la serie de John MacArthur y escucharla todita. Yo nada más tengo que ir a YouTube y escuchar mis predicadores favoritos. Es más,
Me gusta cómo predica. Allá en la iglesia no se predica así. Pues claro que no. Esa gente no tiene otro trabajo que no sea predicar. Esa gente, Dios le ha hecho un llamado, han empleado un tiempo estudiando las Escrituras, son maestros. Si usted empieza a comparar predicadores y empieza a comparar personas, usted se va a desanimar. Pero no importa, usted puede escuchar los mensajes de cualquier predicador, pero si tu corazón no es de Cristo y no está para Cristo y no está dispuesto para el Señor, no importa lo que tú escuches, tú vas a seguir siendo el mismo. Hay y debe de haber en ti primero una actitud de corazón para el Señor. Y cuando eso está en ti, bueno, tú vas a crecer. Cuando eso esté en ti, tú vas a estar unido a tu iglesia local. Y tú vas a venir a la iglesia local, te vas a juntar con los demás creyentes, vas a practicar el amor entre tus hermanos, vas a exhortar a tus hermanos, vas a considerar unos a otros, te considerarás con tu hermano para estimularlo en el amor, en las buenas obras, vas a servir a tu hermano, vas a hacer todo aquello que tú como creyente dentro de una iglesia local haces, pero que fuera de la iglesia local no puedes hacer. Hermano, hay mandatos y deberes que tenemos que nunca vamos a poder ejercer y ejecutar a nuestros hermanos en la fe como parte de que somos creyentes, a no ser que estemos dentro de la iglesia local. Por eso, hermano, voy a concluir con esto. Si afirmas que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, qué bien. Si afirmas que eres miembro de esa iglesia que está sujeta a Cristo, debes mostrar con tus acciones verdaderamente que eres un hombre o una mujer entendido de lo que es ser parte de la iglesia local. No existe creyente sin iglesia local. Creyente que no tiene una iglesia local no puede sobrevivir espiritualmente. Hermano, yo necesito congregarme en un lugar donde mis hermanos oren por mí, donde los hermanos, donde la palabra de Dios se exponga, donde yo pueda escuchar, donde yo pueda crecer espiritualmente, donde haya esa familia que es un privilegio, la única familia sobre la tierra, hermano. Hay muchas familias. En mi opinión personal pienso que la iglesia es la familia más especial que Dios ha colocado sobre la tierra. Si no es así, hermano, estoy mintiendo. Y si no es así, preguntad a los hermanos que se congregan en esta iglesia, que se congregan en una iglesia local donde el amor de Cristo se practica. No hay perfección, pero queremos hacer lo que el Señor nos manda hacer como iglesia. Hermano, puesto de pie, perdón. Padre nuestro, reconocemos que tal vez como iglesia también tenemos algunas deficiencias, especialmente con el que habla, y tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Tú eres la cabeza, Señor, de esta iglesia. Ayúdanos a tener este concepto bien claro. Es tu obra, tú moriste por ella. Padre, tú nutres a tu iglesia a través de los diversos dones dados a los hermanos en esta iglesia y en otros lugares, hermanos que hasta nos visitan y pasan por acá. Ayúdanos como miembros de esta iglesia local en la cual tú nos has llamado, siempre entender estas cosas y estar en tu iglesia local, creciendo, aprendiendo, edificando nuestras vidas y sirviendo para el propósito que tú nos has llamado. Gracias te damos. Dirígenos pues en el resto de esta tarde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.